6 niños fueron abandonados a su suerte bajo el sol, sin comida, sin agua, sin nombre que gritar. Cuando Eleanor los encontró, ya no deberían haber estado vivos. Solo pretendía llevarlos al pueblo y seguir su camino. Pero lo que sucedió a continuación cambió su vida y la de ellos para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre la cresta sur, convirtiendo la arena en un horno que hacía temblar el aire. Eleanor Vance entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero mientras guiaba su mula por el sendero rocoso, las alforjas llenas de provisiones traqueteando con cada paso. Había sido un viaje largo hasta el pueblo y más largo aún el regreso, pero necesitaba esas medicinas para el ganado y los clavos para reparar el corral que se había derrumbado la semana pasada. A los 40 años, Eleanor había aprendido que el desierto de Nuevo México no perdonaba la debilidad ni la distracción. Cada gota de agua era preciosa, cada sombra un regalo. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Había enterrado a su esposo bajo ese mismo cielo despiadado 5 años atrás y a su único hijo 2 años después. Desde entonces había construido una existencia solitaria en su pequeño rancho, donde el silencio era su única compañía y la supervivencia su única meta. Pero cuando divisó el carromato volcado cerca de un grupo de mezquites retorcidos, supo que su día de soledad había terminado. Al principio pensó que era solo otro de los muchos restos que el desierto reclamaba. Ruedas rotas, maderas blanqueadas por el sol, huesos de animales dispersos. No era extraño. Los viajeros subestimaban la crueldad de esta tierra y el desierto se cobraba su precio. Eleanor había visto suficientes tragedias como para volverse inmune a ellas, pero entonces vio el movimiento. Detuvo la mula y se bajó lentamente, con la mano instintivamente cerca del revólver que llevaba al cinto. 6 bultos pequeños se agrupaban a la sombra del carromato destrozado. Tan inmóviles que por un momento dudó de lo que había visto. Luego el más grande de ellos levantó la cabeza. Era un niño, quizás de 12 años. Con la piel curtida por el sol y los labios agrietados hasta sangrar. Sus ojos oscuros la miraron con una mezcla de desesperación y desafío que Eleanor reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había decidido morir peleando. «Aléjese», murmuró el niño con voz ronca. Y Eleanor vio que tenía un revólver en las manos temblorosas. No se acerque más. Eleanor se quedó inmóvil, evaluando la situación. El arma temblaba tanto en las manos del niño que probablemente no podría acertar ni a un granero, pero la desesperación lo volvía impredecible. Detrás de él, los otros bultos comenzaron a moverse ligeramente. Una niña de unos 10 años abrazaba a una criatura que no podía tener más de 2 años. Otro niño de unos 8 se acurrucaba junto a una niña pequeña que sollozaba quedamente. Y el último, de quizás 4 años, yacía tan inmóvil que Eleanor sintió un nudo en el estómago. «Tranquilo. Muchacho», dijo Eleanor con voz pausada, alzando las manos lentamente. «No vengo a hacerles daño». «Eso dijeron los otros», replicó el niño. Pero el revólver se inclinó ligeramente. «¿Dijeron qué?» «Que volverían por nosotros». Eleanor sintió algo frío deslizarse por su columna vertebral. No había otros. Estos niños habían sido abandonados aquí, dejados para morir bajo el sol implacable. La comprensión golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión neutra. En el desierto, las emociones podían ser tan mortales como la sed. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó. Dando un paso cauteloso hacia adelante.
No, no lo sé. La voz del niño se quebró. Muchos días. Mamá se fue, papá también. Dijeron que encontrarían agua, pero... No terminó la frase. No hacía falta. Eleanor había visto suficientes historias similares. Los padres salían en busca de ayuda y nunca regresaban. Ya fuera porque habían muerto en el desierto o porque habían decidido que 6 bocas hambrientas eran demasiada carga. La niña mayor levantó la vista hacia Eleanor con ojos que habían visto demasiado para su edad. Por favor, susurró, Sofía está muy enferma. ¿Y Diego? Diego no ha hablado desde ayer. Eleanor miró al niño de 4 años y confirmó sus peores temores. El pequeño respiraba, pero apenas. Sus labios estaban azules y su piel tenía esa palidez grisácea que precedía a la muerte por deshidratación. Maldijo entre dientes. Esto no era asunto suyo. Tenía su propio rancho que atender. Sus propios problemas que resolver. Había aprendido a sobrevivir manteniéndose alejada de los problemas de otros, construyendo muros alrededor de su corazón que el dolor no pudiera atravesar otra vez. Pero cuando el niño con el revólver finalmente se desplomó, vencido por el agotamiento, y el arma cayó a la arena con un ruido sordo, Eleanor supo que sus muros no servirían de nada esta vez. Se acercó rápidamente y tomó la cantimplora de su cinturón. El agua era preciosa, pero estos niños morirían sin ella. Vertió unas gotas en los labios del pequeño Diego primero. Luego en los de la bebé que la niña mayor sostenía. ¿Cómo se llaman?, preguntó mientras trabajaba, su voz más suave de lo que había sido en años. Yo soy Mateo, murmuró el niño mayor. Demasiado débil para seguir siendo hostil. Ella es Isabel, mi hermana. Los pequeños son Liliana, Gabriel, Diego y Sofía. Moreno, añadió Isabel con voz apenas audible. Nos apellidamos Moreno. Eleanor asintió mientras evaluaba rápidamente la situación. 6 niños, todos desnutridos y deshidratados, algunos al borde de la muerte. Su mula podía cargar con 2 o 3 de los más pequeños. Pero los mayores tendrían que caminar, y dudaba que pudieran llegar muy lejos. Escúchenme bien, dijo con esa autoridad natural que había desarrollado manejando ganado y sobreviviendo sola. Vamos a subir a los más pequeños a mi mula. Isabel, ¿puedes cargar a Sofía? Mateo, ayúdame con Diego. No fue fácil. Los niños apenas podían tenerse en pie y cada movimiento parecía causarles dolor. Pero Eleanor había aprendido que la compasión era un lujo que el desierto no permitía. Lo que importaba era la acción rápida y decisiva. Durante el lento viaje de regreso a su rancho, Eleanor trató de no pensar en lo que estaba haciendo. Estos niños necesitaban atención médica, comida, cuidados que ella no estaba segura de poder proporcionar. Su plan era llevarlos al pueblo. Entregarlos al CNHSAT-TRNG-AYES y dejar que las autoridades se hicieran cargo. Pero cuando finalmente llegaron al pueblo 2 horas después, con los niños más pequeños medio inconscientes y los mayores arrastrando los pies, la realidad la golpeó como una bofetada. No es asunto mío, Eleanor. Dijo el CNHSAT-TRNG-AYES sin siquiera levantar la vista de su escritorio. No hay ley que me obligue a hacerme cargo de huérfanos. Llévalos a Santa Fe si quieres. O déjalos en el orfanato de las Cruces. Aquí no tengo espacio ni recursos. Están medio muertos, Ayes, replicó Eleanor, sintiendo cómo la rabia se encendía en su pecho. No pueden viajar otros 100 kilómetros.
Entonces no debiste traerlos aquí. Hayes finalmente la miró y Eleanor vio en sus ojos esa indiferencia calculada que había aprendido a despreciar. Ya bastantes problemas tengo sin añadir 6 bocas más que alimentar. Eleanor se volvió hacia el Baque Setorne, que había estado examinando superficialmente a los niños en el porche de su consulta. Necesitan atención médica, al menos el pequeño. Necesitan muchas cosas, replicó el Baque Setorne, limpiándose las manos en un trapo sucio. Pero sin dinero por adelantado, no puedo hacer nada. Tengo mis propias cuentas que pagar. La frustración ardía en la garganta de Eleanor como whisky barato. Miró a los niños acurrucados unos contra otros en el escalón del doctor y vio en sus ojos esa misma desesperación silenciosa que había aprendido a reconocer en el espejo. Una noche, murmuró. Más para sí misma que para ellos, solo una noche hasta que encuentre qué hacer con ustedes. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, Eleanor sabía que se estaba mintiendo. Algo en la forma en que Isabel sostenía a la bebé, en cómo Mateo protegía instintivamente a sus hermanos menores, en la manera en que Liliana se aferraba a la falda sucia de Isabel. Había despertado algo que había mantenido enterrado durante años. El viaje de regreso a su rancho se hizo en silencio. Los niños estaban demasiado agotados para hablar y Eleanor demasiado absorta en sus pensamientos para intentar una conversación. Su hogar. Una casa de adobe de 3 habitaciones rodeada por corrales y un pequeño huerto, nunca le había parecido tan silencioso como cuando lo vio aparecer en el horizonte. Una vez dentro, Eleanor se movió con eficiencia mecánica, extendió mantas en el suelo de la sala principal. Preparó un caldo ligero con las pocas verduras que tenía y racionó agua para cada niño con la precisión de alguien que había aprendido que cada gota contaba. Isabel se hizo cargo de la bebé Sofía sin que se lo pidieran, mientras Mateo mantuvo una vigilancia protectora sobre los demás. Gabriel, el de 8 años. Intentó robar un bizcocho de la mesa cuando pensó que Eleanor no miraba, pero ella fingió no verlo. Liliana no se separó de Isabel ni un momento. Y Diego finalmente habló para pedir agua con una voz tan pequeña que se rompió el corazón que Eleanor insistía en no tener. Cuando finalmente los acostó, con los niños mayores durmiendo en el suelo y los más pequeños en su propia cama, Eleanor salió al porche y se sentó en la mecedora que había construido su esposo años atrás. La noche del desierto se extendía ante ella, llena de estrellas y silencio. Había planeado que fuera solo una noche de descanso antes de llevarlos a otro lugar. A algún sitio donde pudieran convertirse en problema de otra persona. Pero mientras escuchaba los sonidos de 6 niños respirando en su casa, algo se agitó en su pecho. Algo que no había sentido desde que enterró a su propio hijo. Eleanor Vance había sobrevivido 5 años diciéndose que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Pero ahora, con 6 vidas frágiles durmiendo bajo su techo, se dio cuenta de que algunos muros se construían no para mantener el dolor fuera, sino para mantener el corazón encerrado dentro. El viento nocturno susurró entre los mezquites y Eleanor se quedó despierta mucho después de que las estrellas comenzaran a palidecer. Sabiendo que cuando amaneciera tendría que tomar una decisión que cambiaría todo, porque el desierto no perdonaba. Pero a veces, en las noches más silenciosas, ofrecía una segunda oportunidad a quienes tenían el valor de tomarla. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El crujido de la mecedora se detuvo cuando Eleanor escuchó el primer gemido desde el interior de la casa.
Era Liliana, la niña de 6 años. Luchando contra otra pesadilla. Eleanor se levantó lentamente, sus articulaciones protestando después de haber pasado la noche entera en el porche. Y entró a la casa donde la luz del amanecer apenas se filtraba por las ventanas. Isabel ya estaba despierta. Acunando a Liliana contra su pecho y susurrándole palabras de consuelo que sonaban demasiado maduras para una niña de 10 años. Mateo se había sentado en su manta, alerta y tenso. Con esa mirada de animal acorralado que Eleanor había aprendido a reconocer. Los demás niños seguían durmiendo, pero era un sueño inquieto, lleno de sobresaltos y murmullos. «Buenos días», murmuró Eleanor, manteniéndose cerca de la puerta para no parecer invasiva. Isabel levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una gratitud silenciosa que hizo que Eleanor se sintiera incómoda. «Gracias, señora Vance, por todo». Eleanor asintió brevemente y se dirigió a la cocina. No sabía cómo manejar la gratitud. Especialmente de niños que no tenían razón alguna para confiar en los adultos. Se mantuvo ocupada preparando avena y café, tratando de ignorar la forma en que Mateo la observaba. Como si esperara que en cualquier momento les dijera que se fueran. Durante el desayuno, Eleanor estudió a cada uno de los niños con la misma atención meticulosa que usaba para evaluar ganado enfermo. Sofía, la bebé, parecía más alerta, aunque todavía demasiado débil. Diego había vuelto a hablar, pidiendo más agua en susurros. Gabriel intentaba bromear para aliviar la tensión, pero sus ojos saltaban nerviosamente hacia la puerta cada pocos minutos. Liliana se aferraba a Isabel como si fuera su línea de vida. Y Mateo. Mateo la desafiaba con cada mirada, cada gesto tenso de sus hombros. Era el protector. El que había mantenido vivos a sus hermanos en el desierto, y no estaba dispuesto a ceder esa responsabilidad fácilmente. «Necesito ir al pueblo otra vez», dijo Eleanor finalmente, empujando su plato medio vacío. «A hablar con el CNHSAT-TRNG sobre de dónde vinieron ustedes». «No lo haga». La voz de Mateo cortó el aire como un látigo. El CNHSAT-TRNG no va a ayudar. Ningún adulto lo hace. Eleanor se volvió hacia él, notando la forma en que Isabel ponía una mano calmante en el brazo de su hermano. «¿Por qué dices eso?» «Porque ya hemos estado en otros pueblos», replicó Mateo con esa mezcla de sabiduría amarga y desesperación infantil. «Siempre es lo mismo. Dicen que nos van a ayudar, que van a encontrar a alguien que se haga cargo de nosotros, pero al final. Al final nos separan», terminó Isabel suavemente. «Dicen que es más fácil encontrar familias para 1 o 2 niños, no para 6. El silencio que siguió fue denso. Como el aire antes de una tormenta. Eleanor sintió algo retorcerse en su estómago, una mezcla de rabia y algo más profundo que no quería nombrar. «Nadie los va a separar», dijo. Y las palabras salieron con más fiereza de la que había pretendido. «No mientras estén bajo mi techo». Mateo la miró con sorpresa y, por primera vez desde que lo había encontrado. Eleanor vio un destello de esperanza en sus ojos antes de que volviera a levantar sus defensas. A pesar de sus palabras, Eleanor montó su caballo después del desayuno y se dirigió al pueblo. Necesitaba respuestas y el CNHSAT-TRNG Ayes las tendría, quisiera cooperar o no. Lo encontró en su oficina. Los pies sobre el escritorio y un vaso de whisky en la mano a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. «Vuelves pronto, Eleanor», dijo sin levantar la vista de su periódico.
¿Ya te cansaste de jugar a la mamá? Quiero saber de dónde vinieron esos niños. Eleanor no se molestó en sentarse. Y quiero saber quién los abandonó en el desierto. Aye suspiró y finalmente la miró. ¿Y yo por qué habría de saberlo? El desierto está lleno de carromatos rotos y gente que no llega a su destino. Porque 6 niños no aparecen de la nada. Ayes. Alguien tuvo que verlos pasar. ¿Alguien sabe algo? Aunque así fuera, ¿qué esperas que haga? ¿Que salga a buscar a unos padres que claramente no quieren ser encontrados? La frialdad en su voz hizo que Eleanor sintiera ganas de abofetearlo. Espero que hagas tu trabajo. Mi trabajo es mantener la paz en este pueblo, replicó Ayes, levantándose lentamente. No andar persiguiendo fantasmas en el desierto por 6 mocosos que probablemente están mejor contigo que con quien sea que los haya dejado ahí. Eleanor se quedó mirándolo un largo momento, memorizando la indiferencia en su rostro. Luego se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. El viaje de regreso a casa le dio tiempo para pensar. Los niños llevaban 3 días en su rancho y cada día se hacía más difícil mantener la distancia emocional que había cultivado tan cuidadosamente. Isabel ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidieran, moviéndose por la cocina con una eficiencia silenciosa que recordaba a Eleanor dolorosamente a sí misma a esa edad. Gabriel había empezado a seguirla cuando alimentaba a los pollos, haciendo preguntas incesantes sobre el rancho que ella respondía a regañadientes. Incluso Liliana había comenzado a sonreírle tímidamente cuando pensaba que Eleanor no la estaba mirando. Pero Mateo era quien más la desconcertaba. El niño la observaba constantemente, como si tratara de descifrar sus intenciones. Esa mañana lo había encontrado afilando un cuchillo viejo que había sacado de quién sabe dónde. Y cuando le preguntó qué hacía, él había respondido simplemente, estoy preparado. ¿Preparado para qué? Eleanor no se atrevía a preguntar. Cuando llegó a casa, encontró la escena que se estaba volviendo familiar. Isabel preparando una comida simple con los ingredientes que Eleanor había dejado, los niños más pequeños jugando en el suelo de tierra del porche y Mateo sentado aparte, vigilando. ¿Cómo estuvo el pueblo?, preguntó Isabel. Y Eleanor notó que la niña no preguntaba si había encontrado un lugar para ellos, como si ya supiera cuál sería la respuesta. El CNHSAT-TRNG no fue de mucha ayuda, admitió Eleanor, colgando su sombrero en el gancho junto a la puerta. Se lo dije, murmuró Mateo, pero había menos hostilidad en su voz que antes. Esa noche, mientras Eleanor revisaba su reserva de comida y calculaba mentalmente cuánto tiempo podría alimentar a 6 bocas más, escuchó voces en el porche. Se acercó a la ventana y vio a Isabel contándoles una historia a los niños más pequeños, algo sobre conejos valientes y zorros astutos que los hizo reír por primera vez desde que los había encontrado. El sonido de esa risa hizo algo extraño en el pecho de Eleanor, como si una puerta que había mantenido cerrada durante años se hubiera entreabierto. Al día siguiente, mientras Eleanor reparaba una sección de cerca que se había caído, Mateo se acercó a ella. No dijo nada al principio, solo se quedó parado ahí, observando cómo ella martillaba los clavos en los postes de madera. ¿Puedo ayudar?, preguntó finalmente. Eleanor se detuvo, sorprendida. En los 4 días que llevaban en su rancho, Mateo había mantenido una distancia cuidadosa, ayudando solo con sus hermanos y evitando cualquier tarea que pudiera interpretarse como colaboración con ella. ¿Sabes usar un martillo? Mi papá me enseñó, antes de que se fuera.
La forma en que dijo se fuera le dijo a Eleanor todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente había pasado con los padres de estos niños. Trabajaron en silencio durante 1 hora. Mateo sosteniendo los postes mientras Eleanor los aseguraba. Era un trabajo duro bajo el sol, pero el niño no se quejó. Al contrario, parecía encontrar cierto consuelo en tener algo útil que hacer. ¿Por qué no nos ha echado todavía?, preguntó de repente, sin levantar la vista del poste que sostenía. Eleanor se detuvo con el martillo en alto. ¿Quieres que lo haga? ¿No es eso? Mateo la miró entonces y Eleanor vio en sus ojos la vulnerabilidad que se escondía detrás de toda esa fiereza. Es solo que los adultos siempre dicen que nos van a ayudar. Pero nunca es por mucho tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados a cuidarnos solos. Eleanor bajó el martillo y se sentó en cuclillas para quedar a la altura del niño. ¿Sabes qué pienso? Mateo. Pienso que ustedes han tenido que ser adultos demasiado pronto y pienso que eso no está bien. No tenemos opción, replicó él, pero su voz se había suavizado. Ahora sí la tienen. Dayo a Eleanor. Y mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que las creía, al menos por ahora. Esa noche. Mientras Eleanor se sentaba en el porche después de que todos se hubieran acostado, Mateo salió de la casa. Llevaba una manta y se sentó en el escalón, cerca, pero no demasiado. ¿No puede dormir?, preguntó Eleanor. Nunca duermo bien en lugares cerrados, admitió él. En el desierto necesitaba estar despierto para vigilar por si algo pasaba. Eleanor asintió, entendiendo más de lo que él probablemente creía. Puede quedarse aquí si quiere, pero deje el cuchillo dentro. Mateo la miró con sorpresa, luego con algo que podría haber sido respeto. ¿Cómo sabía del cuchillo? Porque yo también sé lo que es no confiar en nadie. Se quedaron en silencio durante un rato, escuchando los sonidos nocturnos del desierto. Finalmente, Mateo habló de nuevo. Los otros niños están empezando a pensar que tal vez podríamos quedarnos aquí. Isabel dice que usted es diferente. ¿Y tú qué piensas? Mateo se quedó callado tanto tiempo que Eleanor pensó que no iba a responder. Pienso que quiero creerlo, dijo finalmente. Pero también pienso que cuando uno empieza a creer en algo es cuando más duele cuando se acaba. Eleanor sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón con un puño. Porque ella sabía exactamente lo que él quería decir. Había pasado 5 años diciéndose exactamente lo mismo. Tiene razón, dijo suavemente. Duele mucho. Entonces, ¿por qué lo arriesgaría? Eleanor miró hacia las estrellas, pensando en su esposo, en su hijo, en todos los sueños que había enterrado junto con ellos. Porque a veces, dijo finalmente, el dolor de no intentarlo duele aún más. Cuando Mateo finalmente se quedó dormido en el escalón, Eleanor lo cubrió con su propia manta y se quedó despierta vigilando. ¿Cómo sabía que él había hecho tantas noches en el desierto? Por primera vez en años, Eleanor Vance no se sentía completamente sola, y eso la aterrorizaba tanto como la consolaba. La manta que Eleanor había puesto sobre Mateo se agitó con la brisa del amanecer, y ella se dio cuenta de que había pasado toda la noche sentada en el escalón del porche, vigilando el sueño del niño. Sus músculos protestaron cuando se levantó, pero había algo extrañamente reconfortante en haber vuelto a sentir que alguien dependía de su protección. El sonido de cascos se acercaba por el sendero y Eleanor reconoció inmediatamente la silueta familiar de Salas Blackwood montando su caballo ruano.
Había pasado una semana desde la última vez que lo había visto, cuando había venido a ayudarla con un toro problemático. Silas era uno de los pocos hombres en quien Eleanor confiaba. Un explorador retirado del ejército que conocía el territorio mejor que nadie y que tenía la rara virtud de no hacer preguntas innecesarias. Mateo se despertó al oír los cascos y se incorporó inmediatamente, con esa tensión alerta que Eleanor había aprendido a reconocer. «Es un amigo», le murmuró. Y vio cómo los hombros del niño se relajaban ligeramente. Silas desmontó con la gracia económica de alguien que había pasado más años en la silla que en tierra firme. Era un hombre alto y enjuto, con el cabello gris recogido bajo un sombrero gastado y ojos que habían visto demasiado mundo como para sorprenderse fácilmente. Pero cuando vio a Mateo en el escalón, Eleanor notó el breve parpadeo de sorpresa que cruzó su rostro. Eleanor saludó, tocándose el ala del sombrero. «Escuché rumores en el pueblo sobre que habías adoptado una manada de cachorros». «No son cachorros», replicó Eleanor con más fiereza de la que había pretendido. «Y no he adoptado a nadie». Silas la miró con esa expresión conocedora que la irritaba profundamente porque significaba que podía ver a través de sus mentiras tan fácilmente como ella veía a través de las de otros. «Claro que no», dijo, pero había humor en su voz. «¿Y dónde encontraste a estos no cachorros?» Antes de que Eleanor pudiera responder, Isabel apareció en la puerta con Sofía en brazos, seguida por el resto de los niños que se agruparon tímidamente detrás de ella. Silas los estudió con la misma atención que usaba para rastrear animales heridos. Y Eleanor vio el momento exacto en que su expresión cambió de curiosidad divertida a algo más serio. «Jesús, Eleanor», murmuró, «¿dónde los encontraste?» Eleanor le contó brevemente sobre el carromato volcado, sobre el estado en que había encontrado a los niños, sobre la indiferencia del CNH-SAT-TRNG. Mientras hablaba, notó cómo Silas observaba los rostros de los niños, especialmente el de Mateo, como si estuviera leyendo una historia escrita en sus expresiones. ¿Dijeron algo sobre sus padres? ¿De dónde venían? Papá tenía deudas, dijo Isabel en voz baja, acercándose a ellos. Siempre estaba preocupado por el dinero. Mamá decía que teníamos que irnos, que encontraríamos un lugar mejor. ¿Recuerdas hacia dónde se dirigían?, preguntó Silas, agachándose para ponerse a la altura de la niña. Isabel negó con la cabeza, pero Mateo se adelantó. Papá mencionó un trabajo cerca de las cruces. Dijo que un hombre le había prometido tierra y trabajo si llevaba a la familia hacia el oeste. Silas y Eleanor intercambiaron una mirada cargada de significado. Ambos habían oído historias similares. Familias pobres atraídas hacia el oeste con promesas que nunca se cumplían. Gente desesperada que desaparecía en el vasto territorio sin que nadie hiciera preguntas. «Voy a preguntar por ahí», dijo Silas finalmente. «A ver qué puedo averiguar». Después de que Silas se fuera, Eleanor se mantuvo ocupada con las tareas del rancho, pero no podía sacudirse la sensación de inquietud que había sembrado la conversación. Había algo en la forma en que Mateo había hablado de las promesas hechas a su padre, algo que sonaba demasiado calculado para ser accidental. 2 días después, Silas regresó con noticias que confirmaron los peores temores de Eleanor. Nadie en las cruces recuerda haber visto pasar a una familia con 6 niños, dijo, sentándose en el porche mientras Eleanor servía café. Pero hubo algo interesante. Un comerciante me dijo que había oído rumores sobre un terrateniente al oeste de las cruces que tenía formas particulares de resolver problemas con familias que le debían dinero.
¿Qué tipo de formas? Eleanor preguntó, aunque ella ya tenía la respuesta. El tipo que hace que las familias desaparezcan en el desierto. El frío que se extendió por el pecho de Eleanor no tenía nada que ver con la brisa nocturna del desierto. 3 días después, Eleanor, Silas y Mateo cabalgaron hacia el oeste bajo el pretexto de buscar ganado perdido. Eleanor había insistido en que Mateo los acompañara, no porque quisiera exponerlo al peligro, sino porque sabía que el niño no se quedaría tranquilo sin saber qué estaban haciendo. La propiedad de Dr. Thorne se extendía por millas de tierra árida, marcada por cercas nuevas y ganado bien alimentado. La casa principal era una estructura imponente de adobe y madera que proclamaba riqueza y poder. Thorne mismo era un hombre corpulento de unos 50 años, con ojos pequeños y calculadores que evaluaron a Eleanor con el mismo interés que mostraría por una yegua en venta. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Señora Vance? Eleanor Vance. Estoy buscando algunas cabezas de ganado que se me perdieron, se dirigían hacia el oeste. No he visto ganado extraviado por aquí, replicó Thorne. Pero sus ojos se movieron nerviosamente hacia Mateo. ¿Y el muchacho? Mi ayudante, dijo Eleanor, notando cómo la mandíbula de Mateo se tensaba ante la mentira. Mientras Thorne hablaba de ganado y rutas de pastoreo, Silas se alejó discretamente hacia los establos. Eleanor lo vio examinar equipos, arneses, restos de carromatos. Cuando regresó, su expresión era sombría. ¿Será mejor que nos vayamos? Silas murmuró cuando Thorne se excusó momentáneamente para hablar con uno de sus capataces. Pero antes de que pudieran irse, Mateo se dirigió súbitamente hacia un montón de chatarra cerca de los establos. Eleanor lo siguió y vio lo que había captado su atención. Los restos de una silla de montar. La piel agrietada por el sol, pero aún reconocible. Esa silla era de mi padre, susurró Mateo con la voz temblorosa de emoción contenida. Está rota exactamente en el mismo lugar donde un caballo lo coseó el año pasado. Eleanor sintió como si alguien le hubiera echado agua helada en las venas. La presencia de esa silla aquí no era coincidencia, era evidencia. Silas apareció a su lado, mirando la silla con sombrío reconocimiento. Necesitamos irnos ahora. Pero ya era demasiado tarde. Thorne había regresado con 2 de sus hombres, y sus ojos ya no mostraban la falsa cortesía de antes. ¿Pasa algo?, preguntó, pero había una amenaza implícita en su tono. Solo admirábamos su colección, replicó Eleanor, manteniéndose entre Thorne y Mateo. Sí, recojo muchas cosas del desierto, dijo Thorne lentamente. Nunca se sabe cuándo algo que parecía inútil puede resultar valioso. La tensión en el aire era palpable. Eleanor vio cómo los hombres de Thorne se movían para bloquear discretamente sus rutas de escape, como Silas llevaba la mano hacia su revólver. Bueno, hemos tomado suficiente de su tiempo. Dijo Eleanor con toda la calma que pudo reunir. Gracias por su ayuda. Por supuesto, replicó Thorne. Y señora Vance, si encuentra lo que está buscando, espero que tenga cuidado con ello. El desierto puede ser muy peligroso, especialmente para cosas pequeñas e indefensas. El mensaje era claro como un disparo. Thorne sabía exactamente quiénes eran y por qué estaban allí. El viaje de regreso se hizo en silencio tenso. No fue hasta que estuvieron a varias millas de la propiedad de Thorne que Silas finalmente habló. Ese bastardo lo hizo, dijo con voz seca. O al menos pagó para que alguien más lo hiciera. ¿Qué hacemos ahora? Eleanor preguntó, aunque ella ya conocía la respuesta.
Ahora protegemos a esos niños, replicó Silas. Porque Torne sabe que sobrevivieron y no va a dejar cabos sueltos. Mateo, que había permanecido en silencio durante todo el viaje, finalmente habló. Yo sabía que papá no nos había abandonado. Dijo con voz quebrada. Sabía que algo le había pasado. Eleanor extendió la mano y tocó el hombro del niño, sintiendo cómo temblaba bajo su palma. Lo siento, Mateo. Siento mucho que hayas tenido que ver eso. No se disculpe, replicó él. Y cuando la miró, Eleanor vio una determinación férrea en sus ojos. Ahora sabemos la verdad. Y eso significa que podemos luchar contra ella. Mientras cabalgaban hacia casa bajo el cielo cada vez más oscuro. Eleanor se dio cuenta de que ya no se trataba solo de dar refugio temporal a 6 niños perdidos. Se trataba de proteger a su familia, porque eso era lo que eran ahora, se admitiera o no, su familia. Y Eleanor Vance defendería a su familia contra cualquiera que tratara de hacerles daño, incluso si eso significaba luchar contra hombres más poderosos que ella. Había perdido una familia antes. No perdería otra. El desierto nocturno se extendía ante ellos, lleno de peligros conocidos y desconocidos. Pero por primera vez en años, Eleanor no cabalgaba sola hacia casa. Y eso hacía toda la diferencia del mundo. 6 granos de arena, parte 4, nadie quiere lo que es mío. Las luces de la casa aparecieron en la distancia como estrellas caídas. Eleanor sintió algo aflojarse en su pecho al ver que Isabel había dejado una lámpara encendida en la ventana. Era un gesto pequeño, pero significaba que alguien los esperaba en casa. Que había un lugar donde pertenecían. Cuando desmontaron, Isabel salió al porche con Sofía en brazos, seguida por los otros niños que se agruparon ansiosamente a su alrededor. Eleanor vio el alivio en sus rostros y se dio cuenta de que habían estado preocupados, temiendo quizás que esta vez los adultos tampoco regresaran. ¿Encontraron algo?, preguntó Isabel. Pero su voz cuidadosa sugería que ya sabía que las noticias no serían buenas. Eleanor miró a Mateo, que asintió casi imperceptiblemente. Encontramos respuestas, dijo Eleanor simplemente. Pero no son las que esperábamos. Esa noche, después de que los niños más pequeños se durmieran, Eleanor, Silas, Mateo e Isabel se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. La conversación que siguió fue difícil, llena de verdades que ningún niño debería tener que escuchar. Pero Eleanor había aprendido que Mateo e Isabel ya no eran realmente niños, no después de... El tendero, que había sido amable durante años, ahora apenas la saludaba con un gruñido. Fue Silas quien le trajo las noticias más preocupantes. Torne ha estado haciendo muchas preguntas. Dijo mientras reparaban la cerca rota. Ha estado preguntando por ti, por los niños, y ha pagado bien por la información. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuántos niños? ¿Qué planes tienes para ellos? ¿Piensas quedártelos o entregarlos a las autoridades? Eleanor sintió un nudo frío formarse en su estómago. ¿Y qué dijo la gente? La mayoría no dijo nada. Pero el CNHSAT-TRNG Hayes ha mostrado un interés inusual en tu situación últimamente. Como si fuera convocado, el CNHSAT-TRNG Hayes apareció esa misma tarde. Cabalgando hasta el rancho con 2 de sus ayudantes que Eleanor no reconoció. Su presencia inmediatamente puso nerviosos a los niños, que se acurrucaron cerca de la casa como animales acorralados. Eleanor saludó a Hayes, sin molestarse en desmontar. Necesito hablar contigo sobre esos niños. ¿Qué está pasando con ellos?
Me han llegado informes de que estás albergando menores sin supervisión. Eso puede traer problemas bajo la ley territorial. Eleanor sintió que la rabia le ardía en el pecho como un fuego. Estos niños no son vagabundos. Son huérfanos que necesitan atención. ¿Y tienes la autoridad legal para cuidarlos? ¿Documentos que prueben tu derecho a tenerlos aquí? No necesito documentos para dar refugio a niños hambrientos. Me temo que sí, Eleanor. El territorio tiene leyes sobre estas cosas. No puedes simplemente recoger niños del desierto y decidir que son tuyos. Uno de los ayudantes se inquietó en su silla y Eleanor vio cómo colocaba su mano cerca de su revólver. La amenaza implícita era clara. ¿Y qué sugieres que haga? Sugiero que entregues a los niños a las autoridades competentes para que sean enviados a familias adecuadas. Por separado, claro. Es más fácil encontrar hogares para 1 o 2 niños que para 6. No. La palabra salió de Eleanor con tanta fuerza que incluso los caballos se sobresaltaron. No van a separar a esta familia. No son una familia, Eleanor. Replicó Hayes con una paciencia forzada. Son 6 huérfanos sin lazos legales contigo. Y si no cooperas voluntariamente, tendré que tomar medidas legales. Fue entonces cuando Mateo salió de detrás de la casa, moviéndose con la gracia silenciosa que había aprendido en el desierto. En su mano llevaba una cuerda enrollada. Eleanor reconoció inmediatamente la determinación en sus ojos. CNHSATRNG, dijo Mateo con voz tranquila, ¿alguna vez ha visto domar un caballo salvaje? Hayes lo miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Un caballo salvaje? ¿Qué sabes tú de eso, muchacho? No entiendo. Yo sí, interrumpió Mateo. Caminando hacia el corral donde Eleanor tenía un potro que se había resistido a todos los intentos de doma. Mi papá me enseñó. Lo que siguió fue una de las exhibiciones más extraordinarias que Eleanor había visto. Mateo se acercó al potro con una paciencia y una confianza impropias de su edad. Hablándole en voz baja mientras se acercaba. El animal, que antes había resistido furiosamente todos los intentos de Eleanor de domarlo, se calmó gradualmente bajo la tranquila influencia del niño. En menos de una hora, Mateo había ensillado al potro y lo cabalgaba por el corral como si hubiera nacido sobre esa silla. El CNHSATRNG y sus ayudantes observaron en silencio. Claramente impresionados a pesar de su renuencia a admitirlo. Como ve, dijo Mateo finalmente, desmontando con gracia, algunas cosas no pueden ser forzadas. Tienen que venir naturalmente. Con confianza y respeto mutuo. Hayes lo miró fijamente durante mucho tiempo. Eres muy elocuente para un niño del desierto. He aprendido a comunicarme cuando es necesario, respondió Mateo. Y Eleanor sintió una oleada de orgullo en su pecho. Después de que el CNHSATRNG se fue con vagas advertencias sobre procedimientos legales, Eleanor encontró a Mateo sentado en el corral, acariciando al potro que acababa de domar. Eso fue increíble, dijo, sentándose en la cerca junto a él. Mi papá siempre decía que la fuerza nunca funciona con los caballos salvajes. Mateo respondió. Hay que mostrarles que pueden confiar en ti, que no los vas a lastimar. Eleanor entendió el mensaje implícito. Mateo le estaba mostrando que confiaba en ella. Que había decidido que ella no los lastimaría. Mateo, dijo Eleanor suavemente, quiero que sepas esto. Diga lo que diga el CNHSATRNG, amenace lo que amenace Torne, ustedes se quedan aquí. ¿Cómo puedes estar segura?
Porque voy a luchar por ustedes. Y voy a ganar. Esa determinación fue puesta a prueba cuando Silas regresó al día siguiente con la noticia de que Eleanor tendría que presentarse ante un juez Sterling itinerante en Santa Fe para defender su custo. Día legal de los niños. Thorne está detrás de esto, dijo Silas. Ha presentado una demanda legal diciendo que los niños son propiedad del patrimonio de sus padres. Que él tiene derecho sobre ellos debido a deudas impagas. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, especialmente si tiene al CNH-SAT-TRNG de su lado. Eleanor se quedó en silencio por un momento, luego se volvió hacia Silas con una expresión que él no había visto desde los días inmediatamente posteriores a la muerte de su esposo. Entonces iremos a Santa Fe y lucharemos. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. Eleanor vendió algunas de sus cabezas de ganado para pagar a un abogado fin. Aunque el único que pudo permitirse era un joven abogado recién salido de la escuela, que parecía más nervioso que ella. Silas ayudó a preparar el testimonio, documentando todo lo que habían encontrado en la propiedad de Thorne. Pero fue Isabel quien tuvo la idea que lo cambiaría todo. Liliana debería hablar en el tribunal, dijo Isabel una noche mientras ayudaba a Eleanor a doblar la ropa limpia. Isabel, cariño, Liliana apenas nos habla a nosotros. No puede testificar ante un juez Sterling. Ella puede si yo la ayudo, insistió Isabel. Ella recuerda cosas de lo que pasó antes de que papá y mamá se fueran. Cosas que el juez Sterling necesita escuchar. Eleanor miró a la niña, viendo en los ojos de la niña de 10 años una sabiduría que le rompía el corazón. ¿Estás segura de que Liliana puede hacerlo? Liliana es más fuerte de lo que la gente cree, Isabel respondió. Solo necesita saber que estamos con ella. La noche antes de partir hacia Santa Fe, Eleanor se sentó en el porche con los 6 niños acurrucados a su alrededor. Gabriel había tallado las palabras familia Moreno en un trozo de madera y lo había clavado junto a la puerta principal. Diego se había quedado dormido en el regazo de Eleanor. Liliana agarraba la mano de Isabel. ¿Y si perdemos?, preguntó Mateo en voz baja. No vamos a perder, respondió Eleanor con una confianza que incluso la sorprendió a ella misma. ¿Cómo puedes estar segura? Eleanor miró cada uno de los rostros a su alrededor, estos niños, que habían llegado a su vida como extraños y se habían convertido en la razón por la que se levantaba cada mañana. Porque ustedes ya son míos, dijo simplemente. Y nadie me va a quitar lo que es mío. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, Eleanor Vance se preparaba para la lucha de su vida. Había perdido una familia antes por circunstancias fuera de su control. Esta vez, lucharía con todo lo que tenía para proteger a la familia que había encontrado, y esta vez, no perdería. El sol apenas había salido cuando Eleanor despertó a los niños para el viaje a Santa Fe. Había cambiado de opinión durante la noche. Los llevaría a todos. Si tenían que luchar para mantener a su familia unida, entonces toda la familia estaría allí para enfrentar lo que viniera. Silas había llegado antes del amanecer con una diligencia prestada, lo suficientemente grande para todos. Mientras cargaban lo esencial para el viaje, Eleanor notó que cada niño había elegido una cosa especial para llevar consigo. Isabel tenía la pequeña cruz de madera de su madre. Mateo llevaba el cuchillo que había afilado tantas veces. Liliana había envuelto cuidadosamente una muñeca de trapo hecha con retazos. Gabriel tenía el trozo de madera que decía familia Moreno grabado.
Diago abrazaba el pequeño caballo de madera que Silas le había tallado. Y Sofía se aferraba a una manta que olía a la cocina de Eleanor. El viaje a Santa Fe normalmente tomaba 2 días, pero el juez Sterling había establecido su tribunal temporal en Cerro Polvo, una ciudad a medio camino. Era un lugar polvoriento y desolado, que consistía principalmente en una cantina, una tienda general y una iglesia abandonada que había sido convertida en sala de audiencias para la ocasión. Cuando llegaron, Eleanor sintió que su estómago se encogía al ver las otras diligencias ya estacionadas fuera del edificio. Thorne había llegado con un séquito impresionante, 3 abogados de aspecto rico, varios testigos y un grupo de hombres armados que hacían que el pequeño grupo de Eleanor pareciera patéticamente inadecuado en comparación. El juez Sterling era un hombre mayor con una barba blanca y ojos cansados que habían visto demasiadas disputas territoriales. Había establecido su tribunal en el altar de la antigua iglesia, usando los bancos como asientos para el público y los testigos. Este tribunal está en sesión, declaró Sterling con voz ronca. Estamos aquí para determinar la custodia legal de 6 menores, Mateo, Isabel, Gabriel, Liliana, Diego y Sofía Moreno. A Eleanor le pareció extraño escuchar los nombres completos de los niños. En su mente, ya eran simplemente suyos. El abogado de Thorne, un hombre pulcro llamado Morrison, presentó su caso con la confianza de quien está acostumbrado a ganar. Pintó un cuadro de Eleanor como una mujer inestable, que vivía sola en el desierto sin los recursos adecuados para criar a 6 niños. Presentó documentos que supuestamente probaban que el padre de los niños había contraído deudas significativas con Thorne, lo que convertía a los niños en propiedad del patrimonio que ahora le pertenecía. Su señoría, Morrison declaró con voz resonante, estos niños no son mascotas que se recogen del desierto. Son seres humanos que merecen la estabilidad que solo una familia adecuada puede proporcionar. Mi cliente, el señor Thorne, está dispuesto a asegurarse de que sean enviados a familias respetables que puedan darles la educación y las oportunidades que merecen. ¿Familias separadas?, preguntó el juez Sterling. Por supuesto, su señoría, es más práctico y beneficioso para todos los involucrados. Eleanor sintió a Mateo tensarse a su lado. Isabel apretó a Sofía tan fuerte que la bebé comenzó a protestar. Liliana se había escondido completamente detrás de Isabel, temblando visiblemente. Cuando llegó el turno de Eleanor, su joven abogado, Finn, hizo lo mejor que pudo con los recursos limitados. Presentó testimonio sobre el carácter de Eleanor, su capacidad para proveer a los niños y el vínculo que había desarrollado con ellos. Pero sus argumentos sonaban débiles en comparación con la presentación pulcra de Morrison. Fue entonces cuando Silas pidió permiso para testificar. Su señoría. Yo estuve presente cuando encontramos pruebas en la propiedad del señor Thorne que indican que él estuvo involucrado en la desaparición de los padres de estos niños. El tribunal se agitó. Morrison se puso de pie inmediatamente. Objeción. Son acusaciones infundadas, sin pruebas legales. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó el juez Sterling, claramente interesado. Silas describió el descubrimiento de la silla de montar del padre, la evasión de Thorne, las amenazas implícitas, pero no se presentó ninguna prueba física en el tribunal. Sus palabras eran solo palabras. Su señoría, Morrison declaró con desprecio, estos son intentos desesperados de difamar el carácter de mi cliente. El señor Thorne es un ciudadano respetable que solo busca el bienestar de estos niños. Eleanor vio cómo la audiencia se inclinaba hacia Thorne.
El juez Sterling parecía impresionado por la presentación legal, por los documentos aparentemente oficiales, por la apariencia respetable de Thorne. Su caso parecía mucho más débil. Una mujer solitaria sin recursos legales significativos que reclamaba la custodia de niños que encontró en el desierto. Fue entonces cuando Isabel se puso de pie. Su señoría, dijo con voz clara. ¿Puedo hablar? El juez Sterling la miró con sorpresa. ¿Cuántos años tienes, hija? 10, su señoría, pero he cuidado a mis hermanos por mucho tiempo, y hay cosas que necesita saber. Morrison se puso de pie de nuevo. Su señoría, los niños no pueden testificar en asuntos tan complejos. Déjala hablar, dijo el juez Sterling. Y algo en su tono sugirió que había empezado a cansarse de las objeciones de Morrison. Isabel habló con una claridad y madurez que dejó al tribunal en completo silencio. Describió la desesperación de su padre cuando perdió su trabajo, las promesas que Thorne le había hecho, la extraña insistencia en que toda la familia se dirigiera al oeste. Contó la noche en que sus padres se fueron a buscar agua y nunca regresaron, los días en el desierto esperando una ayuda que nunca llegó. Mi padre nunca nos habría abandonado, dijo con voz firme. Algo le pasó. Y ahora este hombre dice que somos suyos por el dinero que papá le debía. Pero no somos ganado, su señoría, somos una familia. ¿Y la señora Vance? Preguntó el juez Sterling suavemente. ¿Cómo te trata ella a ti y a tus hermanos? Ella nos salvó la vida, respondió Isabel simplemente. ¿Y luego? Luego nos enseñó que podíamos tener una familia otra vez. Fue entonces cuando Liliana hizo lo inesperado. Se separó de Isabel y caminó lentamente hacia el frente del tribunal. Su voz, cuando finalmente habló, fue solo un susurro. Pero en el silencio absoluto de la iglesia, cada palabra se escuchó claramente. El hombre malo, dijo, señalando a Thorne. Él estaba allí cuando papá se fue. Él le gritó a papá. Él dijo cosas feas. El tribunal se agitó. Morrison se puso de pie violentamente. Su señoría, esto es ridículo. Una niña traumatizada inventando cosas. Pero el juez Sterling levantó la mano para silenciarlo. ¿Puedes contarme más sobre eso, Liliana? Liliana miró a Isabel, quien asintió con aliento. Luego a Eleanor, quien sintió su corazón romperse por la valentía de esta pequeña. El hombre malo dijo que papá le debía dinero. Papá dijo que no tenía dinero pero que trabajaría. El hombre malo se rió. Él dijo que no quería trabajo. Él quería que los problemas desaparecieran. Las palabras cayeron en el tribunal como piedras en agua estancada. Thorne había palidecido visiblemente, y Eleanor vio a Morrison susurrarle urgentemente al oído. ¿Y qué pasó después?, preguntó el juez Sterling. Su voz ahora era completamente diferente. Papá se fue con los hombres del hombre malo. Mamá lloró mucho. Luego mamá también fue a buscar a papá. Nunca regresaron. Liliana comenzó a llorar en ese momento. No los sollozos histéricos que había tenido tantas veces, sino las lágrimas silenciosas de una niña que finalmente había encontrado el coraje para decir la verdad. Isabel corrió inmediatamente a abrazarla. Mateo también se acercó, formando un círculo protector alrededor de su hermana pequeña. Gabriel y Diego se unieron. Y Eleanor los vio protegerse mutuamente instintivamente, como lo habían hecho en el desierto. Señora Vance, dijo el juez Sterling finalmente, ¿tiene algo más que decir? Eleanor se puso de pie.
mirando a los 6 niños acurrucados frente al altar como si fuera su última línea de defensa. Su señoría, cuando encontré a estos niños en el desierto, pensé que solo estaba salvando sus vidas. Pero ellos me salvaron la mía. También me enseñaron que una familia no es solo sangre o papeles legales. Es elegir cuidar a alguien, protegerlos, amarlos, sin importar el costo. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Estos niños ya son míos, su señoría, y yo ya soy suya, no por ley, sino por elección, por amor. Y si me permite quedármelos. Prometo protegerlos con mi vida. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente, el juez Sterling se aclaró la garganta. Habiendo escuchado todos los testimonios. Este tribunal encuentra que hay pruebas suficientes para cuestionar las reclamaciones del señor Thorne sobre estos niños. Además, es evidente que los menores han formado un fuerte vínculo familiar con la señora Vance. Morrison comenzó a objetar, pero el juez Sterling lo silenció con una mirada. Por lo tanto, otorgo la custodia temporal de los 6 menores Moreno a Eleanor Vance, pendiente de una investigación completa de las circunstancias que rodean la desaparición de sus padres. El tribunal se agitó. Thorne se levantó abruptamente y salió del edificio, seguido por sus abogados y sus hombres. Pero Eleanor apenas les prestó atención. Estaba siendo abrazada y llorada por los 6 niños. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Sila se acercó con una sonrisa que transformó su rostro normalmente sombrío. Parece que tienes una familia, Eleanor. Parece que sí, respondió ella, con Liliana todavía aferrada a su falda y Sofía en sus brazos. Parece que todos tenemos una familia. Mientras salían del tribunal hacia la diligencia que los llevaría a casa, Eleanor vio al CNH-SAT-TRNG Hayes parado junto a su caballo. Sus ojos se encontraron por un momento. Y ella se sorprendió al ver al CNH-SAT-TRNG tocar el ala de su sombrero en un saludo respetuoso. Quizás, pensó Eleanor mientras ayudaba a los niños a subir a la diligencia. Había subestimado a algunas personas, o quizás la valentía de Liliana y la determinación de su familia habían tocado algo en el corazón del CNH-SAT-TRNG que había estado dormido durante años. El viaje de regreso a casa se hizo bajo un cielo estrellado, con los 6 niños durmiendo en la diligencia y la promesa de un futuro que finalmente era seguro. Eleanor Vance había entrado en el tribunal como una mujer solitaria con 6 huérfanos. Ella salió como la madre de una familia que había luchado por su supervivencia y había ganado el derecho a permanecer unida. El desierto se extendía ante ellos, pero ya no parecía hostil. Era el camino a casa. 6 meses después del juicio en Cerro Polvo, Eleanor se despertó con el sonido que había llegado a amar más que ningún otro. La risa de sus hijos llenando la casa antes del amanecer. Era Gabriel tratando de hacer reír a Sofía con caras graciosas mientras Isabel preparaba el desayuno y Diego perseguía a un gato de corral por la cocina. Eleanor se vistió rápidamente y salió al porche, donde encontró a Mateo ya despierto, observando el horizonte con la vigilancia instintiva que quizás nunca perdería por completo. Pero ahora había algo diferente en su postura, una relajación, una confianza. Ya no tenía que ser solo el protector, tenía un hogar que también lo protegía a él. Buenos días, mamá, dijo Mateo. Y Eleanor sintió la calidez familiar que esas 2 palabras siempre evocaban en su pecho. Él había comenzado a llamarla así 3 meses atrás, al principio esporádicamente, como probando cómo sonaba.
Ahora lo decía tan naturalmente como alguien que nunca hubiera conocido otra cosa, y Eleanor se dio cuenta de que había dejado de corregirlo. Buenos días, hijo. ¿Cómo están los caballos? El potro está respondiendo bien. Creo que estará listo para que Liliana lo monte este fin de semana. Eleanor sonrió. Liliana había desarrollado un afecto natural por los caballos. Rivalizando con Mateo. La niña que una vez se escondía detrás de Isabel ahora pasaba horas en el corral, susurrando a los animales con arrullos que parecían mágicamente calmarlos. Un sonido de cascos interrumpió y Eleanor vio a Silas acercándose por el sendero. Él venía al rancho cada mañana, ayudando con las tareas más pesadas y enseñando a Mateo técnicas de rastreo y supervivencia que el niño absorbía como una esponja. Pero hoy traía algo más que su presencia habitual. En la alforja de su caballo había un sobreoficial que hizo que el estómago de Eleanor se encogiera de ansiedad. ¿Qué es eso?, preguntó mientras Silas desmontaba con una expresión indescifrable. Noticias del juez Sterling. Llegó al pueblo ayer. Eleanor abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas, consciente de que Mateo se había acercado para escuchar. Leyó en silencio por un momento. Luego levantó la vista con una sonrisa que transformó todo su rostro. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Mateo, ahora usando la palabra de forma tan natural. Dice que la investigación sobre Thorne ha concluido. Encontraron pruebas suficientes para acusarlo de múltiples cargos, incluyendo extorsión y... Eleanor tuvo que aclararse la garganta. Incluyendo lo que pasó con tus padres. Mateo se quedó en silencio un momento, procesando la información. ¿Y nosotros? Ustedes, ya no están bajo custodia temporal. La adopción es permanente. Son legalmente mis hijos. Mateo la abrazó con una fuerza que la sorprendió, y Eleanor sintió que años de tensión finalmente se disipaban de sus hombros. No más amenazas, no más juicios. No más incertidumbre. Su familia estaba a salvo. ¿Deberíamos decírselo a los demás?, preguntó Mateo mientras se separaban. Por supuesto, pero primero, tengo algo que terminar. Eleanor fue al cobertizo donde guardaba sus herramientas y sacó un martillo y clavos. Había pospuesto este trabajo durante semanas, esperando el momento adecuado. Ahora sabía que había llegado. Con la ayuda de Silas y Mateo, Eleanor quitó el viejo letrero que decía Rancho Vance de la puerta principal del rancho. En su lugar, colgó un nuevo letrero que Gabriel había tallado en secreto durante las últimas semanas. ¿6 granos de arena?, preguntó Silas, admirando el trabajo de Gabriel. ¿Por qué 6 granos de arena? Porque eso es lo que somos, respondió Eleanor, mirando hacia la casa donde podía escuchar a sus hijos preparándose para el día. 6 granos de arena que se encontraron en el desierto y decidieron construir algo juntas. El resto del día estuvo lleno de celebraciones improvisadas. Isabel horneó un pastel con las últimas manzanas que habían traído del pueblo. Liliana pintó flores en pequeños trozos de madera para decorar la mesa. Diego ayudó a Gabriel a construir un nuevo gallinero con más entusiasmo que habilidad. Sofía, que ya daba sus primeros pasos vacilantes, siguió a todos por todas partes, gorjeando de alegría. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Eleanor y Silas se sentaron en el porche, como era su costumbre. El verano estaba llegando a su fin y el aire de la tarde tenía un frescor que prometía el otoño. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, preguntó Silas, señalando la casa llena de vidas dormidas. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que tendría 6 hijos,
Habría pensado que estaban locos, Eleanor admitió. Ella había construido una vida cuidadosamente controlada, demasiado vacía. ¿Y ahora? Eleanor miró hacia las ventanas donde brillaban las últimas luces de las linternas. Donde 6 niños dormían seguros y protegidos. Ahora me doy cuenta de que vivir y estar realmente vivo son dos cosas muy diferentes. Eleanor, dijo Silas después de un momento. Hay algo que quiero preguntarte. Ella lo miró, notando algo diferente en su tono. ¿Qué? ¿Crees que podrías necesitar ayuda a largo plazo aquí? ¿Un socio, tal vez? ¿Alguien que ayude con el rancho, con los niños? Eleanor sintió que su corazón latía un poco más rápido. ¿Estás ofreciéndote para el trabajo, Silas? Estoy ofreciendo más que eso. Respondió él con la honestidad directa que ella había llegado a apreciar. Si tú quieres. Eleanor lo miró a la luz tenue del porche. Silas había estado allí en cada momento difícil. Él había ayudado a construir esta familia tanto como ella. Los niños ya lo consideraban parte de su mundo, especialmente Mateo, que había encontrado en él una figura paterna perdida. Los niños tendrían que estar de acuerdo, dijo finalmente. ¿Y tú? Eleanor sonrió, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado en años. Creo que esta familia podría usar un poco más de amor. 3 meses después, en una sencilla ceremonia en la misma iglesia abandonada donde habían luchado por su derecho a existir como familia. Eleanor Vance se convirtió en Eleanor Blackwood. Los niños fueron los testigos. Con Mateo entregando los anillos que él mismo había ayudado a comprar con el dinero ganado domando caballos para otros ranchos. El CNHSAT-TRNG Hayes. Quien resultó ser más complejo de lo que Eleanor había pensado, ofició la ceremonia. Su actitud hacia la familia había cambiado completamente después del juicio. Como si la valentía de Liliana hubiera despertado algo en el que había estado dormido durante años. Por la autoridad que me confiere el territorio de Nuevo México. Declaró Hayes con sorprendente solemnidad, los declaro marido y mujer. El beso que siguió fue interrumpido por los vítores alegres de 6 niños que habían ganado no solo una madre, sino también un padre. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba con una comida que Isabel había preparado con la ayuda de las mujeres del pueblo, quienes habían comenzado a respetar lo que Eleanor había construido, Mateo se acercó a su nueva madre. Mamá, dijo, hay algo que quiero mostrarte. La llevó a la parte trasera de la casa, donde había estado trabajando en un proyecto secreto durante semanas. Era un pequeño jardín conmemorativo con 6 piedras cuidadosamente seleccionadas del desierto. Cada una pintada por Liliana con el nombre de uno de los niños. En el centro, había plantado un pequeño árbol. Esto es para recordar, explicó Mateo, para recordar de dónde venimos. Pero también para celebrar lo que hemos encontrado. Eleanor se arrodilló y tocó cada piedra, leyendo los nombres que ahora llevaba legalmente, Mateo, Isabel, Gabriel, Liliana, Diego, Sofía. ¿Y el árbol? Silas dice que los árboles fuertes necesitan raíces profundas. Creo que nosotros también. Eleanor abrazó a su hijo mayor. El niño que había crecido demasiado rápido pero que aún tenía la sabiduría para entender que algunas cosas necesitaban ser honradas. Creo que sí, Mateo. Creo que finalmente las tenemos. Mientras el sol se ponía sobre el rancho 6 granos de arena, Eleanor estaba en el porche, observando a sus hijos jugar en el patio bajo la amorosa supervisión de Silas.
Gabriel perseguía gallinas mientras Diego lo seguía, gritando instrucciones contradictorias. Liliana estaba enseñando a Sofía a trenzar flores del jardín. Isabel ayudaba a Mateo a reparar un arnés. Sus cabezas inclinadas juntas sobre el trabajo. Era una escena de caos familiar perfectamente normal, una tarde tranquila que Eleanor había pensado que nunca volvería a experimentar. Ella había comenzado como Eleanor Vance, la solitaria viuda del desierto. Ella había encontrado a 6 niños abandonados y había pensado que solo estaba salvando sus vidas, pero al final, ellos le salvaron la suya, enseñándole que el amor no era una debilidad que la haría vulnerable, sino una fuerza que la haría invencible. Ahora ella era Eleanor Blackwood, madre de 6. Esposa de 1, protectora de una familia formada no por sangre sino por elección, no por las circunstancias sino por el amor. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer una a una en el cielo de Nuevo México, Eleanor sonrió y se llevó la mano al corazón, donde el dolor había residido por tanto tiempo. Ahora había espacio para algo más. Risas que llenaban su casa, brazos que la abrazaban cada noche, voces que la llamaban mamá cuando llegaba a casa. El desierto no perdona, pero a veces, en las noches más perfectas, ofrece algo mejor que el perdón, ofrece la redención. Y Eleanor Blackwood, envuelta en el amor de la familia que había elegido, finalmente había encontrado su redención. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperándote. Simplemente haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse. Sí.